Mi hermano, no sé si has escuchado esta canción, pero tiene un trasfondo muy particular. Quisiera contarte hoy la historia de la mamá de John Newton. La mamá de John Newton no es tan famosa, sino que el que adquirió la fama por la canción Sublime Gracia, Amazing Grace, fue John Newton, fue el escritor de esta canción y su historia es muy particular y básicamente la historia de la mamá es excelente y porque estamos en fechas muy especiales de celebrar a las madres, bueno, el día de ayer fue, pero quise regalarles este estudio particular a las mamás, así que quiero llevarlos a través de las escrituras y también analizando esta historia en particular que creo que tiene una enseñanza muy bonita, una enseñanza que creo que puede ser de gran bendición para nosotros. Así que quisiera compartirles esto, pero me gustaría elevar una breve oración antes de iniciar. Señor, yo te pido, Padre, que nos guíes, que por favor tú nos hagas hacer tu voluntad y tu propósito a cada día y eh, pues Señor, solamente pedirte que tú, quien eres el dador de la vida, tú quien eres quien nos consuela en todas las tribulaciones, tú quien eres quien nos habla, te pido que por favor hables, que por favor nos corrijas, nos consueles, nos ilumines los ojos del entendimiento, porque solamente a través de ti es que podemos ver esas maravillas que hay en tu ley. Así que, Señor, quiero pedirte que hables a nuestras vidas y que a través de esta historia muy bonita en particular nos guíes a hacer tu voluntad y tu propósito, Señor. Te lo pido, te agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchas, la mamá de John Newton se llamó Elizabeth y ella fue una mujer que sembró en su hijo la fe que muchos años después retornaría o más bien esta fe que más adelante sería eficaz en la vida de John Newton se debió gracias a la fe de su madre. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 el apóstol Pablo escribió acerca de la mamá de Timoteo, de la mamá y de la abuela de Timoteo, y lo que escribió fue esto: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuál es la influencia que juegan las madres en la vida de los grandes hombres de Dios? Esta historia en particular que les voy a contar, me la contó mi esposa hace algunos días y me llamó mucho la atención. Eh, me, Me quedé pensando en lo que ella me había contado porque ella actualmente está leyendo un libro donde esta historia viene en particular, y cuando me la estaba contando dije, esto se lo tengo que compartir a la iglesia, a las mujeres de la iglesia, y creo que ha impactado mi vida y espero que también impacte la tuya. Pero en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo que espera que esa fe que estuvo en su madre y en su abuela, que también él está seguro que esa fe habita en él. Entonces la influencia que juegan las madres en la vida de los hijos es, es increíble. Hay un dicho que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Pero eh, a veces hay historias un poco distintas. Podríamos cambiar un poquito esta frase o esta oración y podríamos decir que detrás o antes de cada gran hombre, más bien, antes de cada gran hombre hay una gran mujer. Es lo que decía el autor del libro, a quien leyó mi esposa y también leí yo,
que no siempre esta frase es cierta. Claro, en la mayoría de las veces así lo es. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, en el contexto particular apropiado, ¿no? No quiero decir que con esto sea más importante el varón, dado todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero lo que sí quiero dar a entender es que no siempre es cierta esta oración. A veces la oración debiera también decirse de esta manera, que antes de cada gran hombre hay una gran mujer. La historia de John Newton es muy particular por la historia, la canción, por el himno Sublime Gracia que escribió él a lo largo de su vida. Pero desde su infancia hay una historia muy bonita que inicia con sus padres. Sus padres, los padres de John Newton, de Juan Newton, también se llamaba John su papá y su madre se llamaba Elizabeth. Y cuando ellos conciben a John, él era hijo único de esta familia. El papá de John Newton era un marinero que se pasaba mucho tiempo fuera de casa por la razón de que tenía que trabajar en el mar. Era un marino y regresaba a casa después de 3 meses, de 4 meses de ausencia, dependiendo del viaje. Y por esa razón, John Newton tenía solamente a su madre cerca de él la mayor parte del tiempo. Entonces, la mamá de John Newton, no conocemos mucho acerca de su infancia, pero lo poquito que conocemos acerca de ella, la historia nos dice que ella estaba enferma de tuberculosis. Ella estaba enferma de tuberculosis y cuando tiene a John Newton, ella ya sabe que tenía tuberculosis. Y lo que ella hizo fue algo increíble. Ella decidió dedicar su vida a educar a su hijo. Ella sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Ella decía, estoy segura que no voy a vivir mucho tiempo, por lo tanto voy a aprovechar bien la corta vida que tengo por delante. Entonces ella se tomó esto muy en serio y lo que hizo fue que tomó a su hijo de pequeña edad y desde muy pequeñito, John Newton fue enseñado y entrenado en el cristianismo. Cuenta la historia de que su madre agarraba a su niño todos los días y le leía la Biblia incansablemente, le enseñaba himnos, le enseñaba en ese tiempo había una confesión que se llama, porque todavía existe, la Confesión de Fe de Westminster, y se la estaba aprendiendo John Newton. De hecho, los estudios que estábamos haciendo anteriormente con Chao, la Confesión de Fe de Westminster, John Newton era un estudioso de ella. Y el punto es que su madre dedicó tiempo para enseñarle a su hijo las cosas cristianas. Y cuando le enseña, cuando Elizabeth le está enseñando a su hijo estas cosas, ella ya sabía entonces que le quedaba poco tiempo. Y ella intentó meterlo a un colegio cristiano porque ella sabía que tenía la inteligencia para servir a Dios en donde fuera en el ministerio, pero particularmente él era muy inteligente para las cosas de doctrina y todo eso, que más adelante resultaría en pastor. Pero la mamá muere cuando John Newton tenía solamente 7 años de edad. Dice que los últimos días de la señora, de Elizabeth, los últimos días que ella tuvo de vida, quiso irse al mar para ver si en el mar el aire hacía que ella pues se recuperara de la tuberculosis, pero no fue así. Ella murió y John Newton se quedó con familiares y estuvo ahí mucho tiempo esperando a que su mamá regresara, pero vaya suceso, ¿no? Que su madre nunca regresó y se enteró a los pocos días de que su mamá había fallecido. Entonces John Newton se aleja de la fe y dice que hace de su vida una perdición.
La otra mamá, su madrastra, la madrastra de John Newton, porque cuando el papá de John se entera, también pues se vuelve a casar y John se queda con su madrastra, John Newton. Entonces la madrastra no tenía mucho interés por las cosas de Dios y John Newton se volvió un niño que no quería saber acerca de las cosas de Dios, creció con resentimiento y bueno, hizo muchas cosas malas, ¿no? Pero cuenta la historia que un día él, se fue con su padre de marinero también y estando lejos, ¿no? Sucedió una tragedia, desgracia en la cual él fue comprado como esclavo y estaba en una isla. El punto es que llega un amigo de su padre y reconoce a John Newton que estaba como esclavo en esa isla. Y el amigo de su padre lo reconoce y se lo lleva y lo regresa a Inglaterra. Pero en ese regreso, en ese transcurso vino una tormenta. Y en esa tormenta John Newton clamó a Dios, ¿no? Dice que a él le tocó la tarea de dirigir el bote por muchas horas. Hizo varias cosas, pero dirigió el bote por muchas horas. Y cuando él agarró el timón, él se puso a reflexionar en su vida y dijo, Señor, si verdaderamente tú existes, ayúdame. Si verdaderamente lo que dice las escrituras es cierto, pues ayúdame, ¿no? Y él regresó a Inglaterra y al estar en Inglaterra él se describe como un hombre nuevo. Pero lo que John Newton escribió fue algo que quiero leerte, que creo que vale la pena leerlo. Y lo que John Newton escribió es esto. Como yo era el único hijo de mi mamá, ella hizo el principal negocio y placer de su vida para instruirme y criarme en la crianza y amonestación del Señor. Eso escribió John Newton, que su mamá hizo de su vida el principal negocio para criarlo en la fe. Qué bonitas palabras, ¿no? Cuando yo leí esto me puse a pensar mucho en mis hijos. Tengo dos niños y yo dije que qué bonito adoptar lo mismo que se propuso la mamá de John Newton, ¿no? Hacer de su hijo el principal negocio en términos no que esté interesada en el dinero, no, sino se entiende el punto, ¿no? Que ella quiso darle la importancia a la educación de su hijo como ninguna otra cosa en el mundo porque sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Más adelante también John Newton escribió de su madre, siguió escribiendo muchas cosas y otra de las cosas que dijo que se registran por un biógrafo de John Newton, se dice que Elizabeth, la mamá de John Newton, llegó a decir esto, ¿no? La mamá de John Newton, bueno, está escribiendo el biógrafo de John Newton y él dice esto. Elizabeth dijo, había almacenado mi memoria que entonces era muy retentiva con muchas piezas valiosas, capítulos y porciones de las escrituras, catecismos, himnos y poemas. Cuando la mamá de John Newton estuvo enseñándole, ¿no? Eso estuvo dándole. Y Pablo también le dice a las iglesias del primer siglo que cuando lo adoren con himnos, con cantos, con salterios, etcétera, etcétera. No recuerdo ahorita muy bien dónde lo dice, pero eso dice y qué importante es ponerle atención a nuestros hijos leyendo de las escrituras, ¿no? Te voy a ser sincero y a veces yo veo mi vida y me avergüenza porque digo, a veces le damos mucha importancia a otras cosas, ¿no? Le damos mucha importancia a nuestro trabajo, a nuestro negocio, le damos mucha importancia a
al estudio, a otras cosas que tienen importancia, pero que en comparación con la educación de nuestros hijos creo que no se compara, ¿no? Una de las cosas más bonitas que nos ha regalado Dios son a nuestros hijos. Y como dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El punto es que eh, cuánto de nosotros estamos invirtiendo, ¿no? En instruir a nuestros hijos para que ellos puedan crecer en instrucción, estando guiando a la fe que se requiere, que ellos crezcan, que ellos puedan crecer amando al Señor. Entonces, te confieso que a veces lo que ha pasado en mí es que a veces le doy más importancia a otras cosas y yo recuerdo que muchas veces al estar jugando con mis niños, inclusive ha pasado que me he puesto los audífonos porque quiero seguir trabajando, quiero seguir estudiando y digo, voy a aprovechar el tiempo y voy a estar escuchando algo mientras estoy con ellos porque aunque no lo diga inconscientemente estoy como quiero hacer algo, que tenga mérito, como que si no tuviera mérito el hacer algo importante, el pasar tiempo con nuestros hijos, el jugar con ellos, el estar al pendiente de su educación, al estar pendiente que Cristo esté siendo formado en ellos, ¿no? Qué importante es, y más aún en los tiempos que estamos viviendo, es muy importante que cada uno de nosotros dedique tiempo con sus hijos, ¿no? Los niños a una temprana edad son muy receptivos. John Newton tenía 7 años cuando su mamá muere y toda la educación que le dio fue antes de los 7 años, desde preescolar hasta edades más tempranas que su mamá le enseñó todas estas cosas. Y eh, el que está escribiendo el libro donde saqué la historia de John Newton dice esto. eh, dice que no entendemos. A ver, permítanme un segundo para leerles lo que dice. Es que está en inglés, entonces estoy traduciendo con la ayuda de un traductor. Y lo que dice es... perdón, está fallando el traductor. Y yo soy malo traduciendo estas cosas, pero dice, no podemos entender a John Newton aparte de su madre piadosa. La vida de muchos grandes predicadores no los podemos entender aparte de la influencia que fueron los padres para ellos, ¿no? Y para John Newton fue increíble que cuando él iba en el barco, en el timón y empezó a reflexionar, él dice que recordó todo lo que su madre le había dicho anteriormente, ¿no? Qué importante jugó esa retención de todas las palabras que su madre le había dicho. Qué importante es sembrar desde pequeño la fe en nuestros hijos, para que cuando ellos lleguen a una edad en la cual probablemente si es que no conocen al Señor, recuerden todo lo que se les transmitió. Qué importante es eso, ¿no? Otra cosa que les quiero leer acerca de este gran hombre es lo que a continuación voy a compartirles y dice, ve a Dios cómo se deleita en usar incluso a las personas más débiles para predicar las noticias más grandes. La mamá de John Newton tenía un poco tiempo para compartir la fe con su hijo y ella lo sabía, que decidió hacer de su vida, hacer de la educación de su hijo lo más importante. Entonces, ¿cómo es que Dios utilizó la vida de esta mamá que era débil, que la mayor parte del tiempo dice que estaba en cama por la debilidad que tenía, que ella tenía que estar en cama mucho tiempo? Entonces dice el autor de este libro, vea cómo Dios se deleita en usar incluso a las personas más débiles para predicar las noticias más grandes. Al igual que Elizabeth aprovecha al máximo, o aprovechó al máximo cada día y cada oportunidad, porque uno no sabe cuántos años
va a tener la oportunidad de amar, de enseñar y de entrenar a su hijo. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a prestar, ¿no? Todos tenemos un límite en nuestra vida. Elizabeth sabía que le quedaba poco tiempo. No sé cuánto tiempo te quede a ti como madre para entrenar a tus hijos, pero todos tenemos una fecha límite para estar en la tierra. La pregunta que quiero hacer el día de hoy: ¿qué tanto estamos pasando tiempo con nuestros hijos? ¿Qué tan conscientes somos de la influencia que estamos jugando en ellos? ¿Qué tanto hacemos un esfuerzo consciente por dirigirlos a la fe que se necesita, ¿no? De repente personas, por ejemplo, se acercan a mi niño y le preguntan: oye, ¿quién es Cristo para ti? Y yo una vez alguien se lo preguntó: ¿quién es Cristo? Y él respondió: Cristo es quien murió por mis pecados. Y yo me quedé asombrado, ¿no? ¿Cómo es posible que él ya haya respondido de esa manera? Y aunque sí le he contado muchas historias de la Biblia, yo no creí que fuera capaz de responder aún quién era Jesús para él. Y él dijo, ¿no? Cristo es quien ha muerto por mis pecados. Nosotros no sabemos la influencia que jugamos en nuestros hijos hasta que en el futuro esas enseñanzas llegan a la memoria y nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Tenemos poco tiempo, así que aprovechémoslo al máximo. Así que, mis hermanos, los dejo con esta reflexión, mis hermanas principalmente, una reflexión para el Día de las Madres, y espero que esto nos haga pensar mucho en que estamos jugando un papel muy importante en el rol, en la educación, en la formación de Cristo en nuestros hijos. Que el Señor les bendiga grandemente.